Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Martin Armstrong, economista, fundador de Armstrong Economics y uno de los grandes pronosticadores financieros. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Bueno, gracias por invitarme. Pensé que un buen punto de partida sería, en cuanto a predecir hacia dónde se dirige la economía global, ¿cuáles consideras que son las principales variables detrás de la crisis económica actual en Occidente? Bueno, quiero decir, principalmente diría que el problema central que impulsa muchos de los conflictos geopolíticos es que estamos en una crisis de deuda soberana. Los gobiernos han estado endeudándose desde la Segunda Guerra Mundial sin intención alguna de pagar nada. Simplemente emiten nueva deuda para saldar la antigua. Los gastos por intereses, si miras solo a Estados Unidos, ya han superado el gasto militar. Quiero decir, un niño de 3 años con una calculadora de bolsillo podría darse cuenta de que al final los pagos de intereses lo consumen todo. Y con el gasto social es cuando empiezan los disturbios civiles y cosas por el estilo. Europa está especialmente en apuros. Allí es incluso peor, principalmente porque nunca consolidaron la deuda. Quiero decir, me llamaron cuando estaban formando el euro y me reuní con ellos en el 98. Les dije, vale, de acuerdo, si queréis crear una moneda que compita con el dólar, tenéis que consolidar toda la deuda. Es decir, eso fue básicamente lo que hizo Hamilton en Estados Unidos después de la Revolución. Y fue Helmut Kohl, que era el canciller de Alemania en ese momento, quien no permitió que el pueblo alemán votara. Simplemente metió a Alemania en el euro de manera unilateral. Admitió antes de morir que actuó como un dictador y dijo que si hubiera permitido que el pueblo alemán votara, habría perdido por 7-3, porque lo habrían visto como un rescate a Grecia, Italia y demás. Así que insistió en no consolidar la deuda. Ahora bien, yo soy más un operador que un economista académico, así que tuve que enfrentarme a la realidad en lugar de a la teoría. Si eres gestor de un fondo de cobertura, puedes levantar el teléfono y decir, cómprame $10,000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ningún problema. Es el mercado más profundo del mundo. Con Europa, nada cambió. El euro es solo una fachada. Sigo teniendo que tomar la misma decisión. Quiero Alemania, quiero Italia, quiero Francia. Así que, en realidad, nada cambió. Fue solo algo superficial. Y el problema ahí, vimos el primer indicio de ello en 2010, cuando Grecia tuvo que recurrir a un rescate del FMI. E inmediatamente, ¿qué hicieron los operadores? Ya sabes, estás en una sala de operaciones. Acaban de ganar mucho dinero apostando contra Grecia. ¿Y quién será el siguiente? Ya sabes, España. Muy bien. Así es como realmente se mueve el capital. Y en Estados Unidos, todas las reservas bancarias son federales. Si, por ejemplo, California incumpliera sus pagos, los operadores dirían, ¿y ahora quién sigue? ¿Illinois? Y los verías atacando a otros estados. Es lo mismo. Te sugiero que busques en línea y leas las memorias de Herbert Hoover de 1931. Describe exactamente lo mismo. En aquel entonces, cada país entraba en suspensión de pagos, y luego el problema se extendía al siguiente. Dijo que el capital actuaba como un cañón en la cubierta de un barco en medio de un huracán, disparando en todas direcciones. Dijo que no podían formar un comité lo bastante rápido como para averiguar a dónde iría después. Sus descripciones: esto es la naturaleza humana. Así es como funciona realmente una sala de operaciones. Y una vez que haces sangrar a uno de ellos, empiezas a mirar quién será el siguiente. El otro problema que tenemos es que prácticamente todas vuestras teorías económicas son basura ahora. ¿Por qué? Porque todas eran, tomemos a Keynes. Sus ideas se basaban en los años 30, ¿de acuerdo? Estados Unidos tenía entonces un presupuesto equilibrado,
Así que subir o bajar los tipos de interés nos afectaba a nosotros y no al gobierno, ¿vale? Pero con la Segunda Guerra Mundial y después, Keynes justificó que podían entrar en déficit. Pero él, ya sabes, dijo que durante una recesión o una depresión se debía aumentar la demanda y el flujo de dinero. Y los gobiernos básicamente interpretaron eso como, mira, dice que podemos tener un déficit. Y entonces lo hicieron, sin importar si el país estaba en auge o no. Así que conozco a mucha gente que sigue diciendo, el dólar va a colapsar, la Reserva Federal, todo eso. Es una tontería. La Reserva Federal es una fracción diminuta. Lo que también ha cambiado es que la gran mayoría de la oferta monetaria es en realidad deuda. Sabes, en los años 60, si comprabas un bono E del gobierno, en la parte de atrás incluso decía, no válido como garantía. Si ibas a un banco y decías, aquí tengo un bono E de $100, ¿me prestarías 50 por él? Lo siento, no podemos. Es ilegal. Así que la teoría de entonces al menos tenía sentido. Si pedías prestado, era menos inflacionario porque estabas sacando dinero del sistema. No podías endeudarte contra ello, así que sería menos inflacionario que imprimir dinero. Pero luego, tras la caída de Bretton Woods, ¿quieres comerciar con futuros de oro? Depositas letras del tesoro. Así que, mientras la gente critica a la Reserva Federal, ya sabes, es un juego de trileros. Discuten sobre una de las conchas y no miran las demás. La gran mayoría de la oferta monetaria actual es deuda, porque puedes tener letras del tesoro depositadas en un banco y endeudarte contra ellas, ¿de acuerdo? Así que ya no se está extrayendo dinero del sistema. Extracting money out of the system. It's basically just currency that pays interest. Básicamente, es solo una moneda que paga intereses, y por eso la deuda está creciendo tan rápidamente. Todos los demás bancos centrales tienen participaciones cruzadas. Advertí a la gente en Washington de que la expansión cuantitativa, allá por 2007, no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque una vez más, estas teorías son simplemente inadecuadas. Todas se basan en una economía doméstica. Si la Reserva Federal sube los tipos de interés, nos afecta. Muy bien, pero no se tienen en cuenta los factores externos. De acuerdo, ¿por qué no funcionó la expansión cuantitativa? Y luego aparecieron otros economistas con la teoría monetaria moderna. Mira, podemos aumentar la oferta monetaria sin inflación. No entendían lo que estaba ocurriendo. China, ya sabes, se aprovechó de ello. La Reserva Federal, en teoría, porque el mercado establece el tipo de interés a largo plazo, solo puede controlar el tipo a corto plazo. Así que para ayudar al mercado hipotecario, aplicaron la expansión cuantitativa, intervinieron y compraron bonos a 30 años. En teoría, reducir la oferta a largo plazo haría bajar los tipos de interés de las hipotecas, etc. Bien, de nuevo, esa es una orientación interna. Se supone que estás comprando un bono a 30 años a un estadounidense. Pero China dijo, muchas gracias, vendió todos sus bonos a 30 años y se pasó a los de 5. Así que el dinero salió del país. Y luego tienes a otra gente diciendo, la TMM, ¿ves? Podemos hacer lo que queramos porque entonces no fue inflacionario. Sabes, siempre es esta idea doméstica. No miran nada externo. Y por eso digo que no soy un economista académico. Dios me libre. Soy un operador. Tenemos oficinas en todo el mundo, incluso en China, en los Emiratos Árabes Unidos. He sido gestor internacional de fondos de cobertura, así que sé cómo se mueve el capital real a nivel global. Cuando colapsó el comunismo y se produjo la crisis asiática de divisas en el 97, fui yo a quien llamó el Banco de China para ayudar. Me sorprendió. ¿Por qué llamaron a alguien de Harvard o Harvard? Y cuando llegué allí, di cuenta de que todos eran operadores. China era esa gente. Los enviaron a trabajar en mesas de operaciones, Tokio, Nueva York, Londres, y luego regresaron para dirigir el Banco Central.
Así que ya sabes, es una nota curiosa. Cuando volví, gente de la Reserva Federal y del Tesoro me llamó y me dijo, vaya, ¿cómo fue? Fuiste la primera persona invitada por el Banco de China. Y yo simplemente tomé el cuchillo, se lo clavé en la espalda y lo giré. Dije, interesante, solo contratan a personas con experiencia. Así que ya sabes, incluso con la caída de Rusia, Gorbachev vino a verme. Y la razón por la que la caída fue básicamente amistosa fue que él realmente entendía los ciclos. Entendía que era el momento de que la URSS colapsara, así que permitió que ocurriera y no intervino. Y la mayoría de la gente no se da cuenta, pero Gorbachev también resucitó a Kondratiev y se disculpó por su ejecución a manos de Stalin. Entendía que todo tiene su momento y su lugar. Ningún imperio ha durado para siempre. Estados Unidos tampoco lo hará. Quiero decir, si eso fuera cierto, todos seguiríamos hablando babilonio, ¿sabes? Todos los imperios han surgido y todos los imperios han caído. Y en particular, las repúblicas suelen ser las peores porque se vuelven muy insulares y son muy propensas al soborno. Te pondré un ejemplo. Hablé con RFK Jr. y su equipo dijo inicialmente que se iba a presentar y que entraría en la candidatura demócrata. Le dije, escucha, todas mis fuentes dicen que no van a permitir que nadie en la candidatura demócrata desafíe a Biden. Oh, ¿cómo puede pasar eso? Solo te estoy diciendo lo que dicen mis fuentes. Cuando no le permitieron estar en la lista, su equipo empezó a decir, oh, puedes ganar como independiente. Yo dije, lo siento, mi ordenador dice que eso no va a funcionar. Solo después de que Nueva York lo expulsara de la papeleta como independiente, le dije, mira, si de verdad quieres marcar la diferencia, únete a Trump. ¿Por qué dije eso? Porque sabía, hablando de esta corrupción, que en 2016 Trump se había reunido con RFK y le había dado una comisión sobre vacunas. La mayoría de la gente no lo sabía. Lo que pasó fue que la industria farmacéutica amenazó al Congreso diciendo que retirarían toda la financiación de las campañas a menos que se cerrara esa comisión. Lo cerraron unos meses antes de que saliera la vacuna contra la COVID. Así que supe que había una conexión y dije, únete a Trump si de verdad quieres marcar la diferencia. Así fue como surgió todo eso. A eso me refiero con las repúblicas. Son muy propensas al soborno, la corrupción, lo que quieras. No solo en Estados Unidos, es algo sistémico en todas partes. Cuando Trump fue elegido, podías leer artículos de opinión en el Financial Times de Londres. Todos los líderes europeos se pusieron histéricos. De repente dijeron, Dios mío, podríamos ser derrocados. Fue la primera vez que un político de carrera no lo consiguió, y eso asustó muchísimo a mucha gente. Así que eso es lo que quiero decir con las repúblicas. Así que a partir de aquí estamos en esta crisis de deuda. En el 98 advertí a la gente de la URSS que el euro no iba a sobrevivir. Lo que me dijeron entonces fue, sí, entendemos lo que dices, pero primero tenemos que establecer la burocracia. Así que querían crear el euro, crear el parlamento y demás. Luego me dijeron que se preocuparían por la deuda más adelante. Aquí estamos, casi 30 años después, y todavía no han abordado la deuda. Por eso necesitan una guerra con Rusia. Cualquier gobierno, cuando se enfrenta a una oposición interna, siempre buscará un enemigo externo. Tomemos a Irán, por ejemplo. Cuando tuvo lugar la revolución en el 79, ¿por qué el ayatolá tomó rehenes de la embajada estadounidense? Muy sencillo. Los tuvo retenidos durante 444 días. ¿Por qué? Porque había oposición dentro de Irán contra el régimen religioso. Así que dijo, América es el gran Satán. Y cualquier oposición contra él, estás con el gran Satán. Desarmas a tu oposición con el enemigo externo. Estás viendo lo mismo en Europa. Cualquiera que esté en contra de esto, eres un títere de Putin. Es lo habitual. Así es como operan los gobiernos. En Europa, estos líderes son la peor generación que he visto en mi carrera. Realmente creen que pueden conquistar Rusia. Se creen su propia basura.
oh, Rusia es débil, y cosas así. He oído que Putin nunca apretaría el botón porque sabe que se volvería contra ellos. Así que las armas nucleares ya no son un elemento de disuasión. Creen que pueden entrar simplemente con fuerzas convencionales. Putin caerá de rodillas y suplicará por su vida, ya sabes, antes de que le corten la cabeza o algo así. Y Rusia es el país más rico del mundo, desde el punto de vista de los recursos naturales. Se ha estimado que posee unos 75 billones de dólares. Tienen oro, diamantes, petróleo, madera, platino, lo que quieras. Así que básicamente piensan que si pueden conquistar Rusia y hacerse con esos recursos, Europa volverá a levantarse como el Imperio Romano y dominará el mundo. Quiero decir, suena delirante, pero esto es lo que he estado escuchando durante el último año. Macron, hablo con algunas personas de muy alto nivel en Francia y le llaman el pequeño Napoleón. Hubo 3 generales que se opusieron a él y querían que fuera el Parlamento quien tomara cualquier decisión sobre las leyes, no Macron, cuya tasa de aprobación es ahora del 11%. Approval rating is now 11%. He refuses to leave office. Se niega a dejar el cargo. Despojó de su rango a esos 3 generales porque se opusieron a él. Es en realidad un dictador doméstico despiadado. Ahora bien, lo que digo puede sonar a teoría conspirativa. Sin embargo, el mes pasado el jefe de la OTAN salió y advirtió a Europa diciendo: si creéis que podéis conquistar Rusia sin Estados Unidos, estáis delirando. Así que está abordando lo que llevo oyendo durante el último año. Se está viendo mucho antiamericanismo en Europa, principalmente porque, una vez más, necesitan un enemigo externo. Carney hizo lo mismo en Canadá. Oh, si no votáis por mí, Trump va a anexionarse Canadá. Quiero decir una tontería, pero usó a Trump para ganar. Europa está haciendo lo mismo. Tienen a Trump por un lado y a Putin por el otro. Así que es muy interesante porque están desesperados en esta fase del juego. Se puede observar el crecimiento económico de la UE. El último trimestre fue del 0,3%. Eso es una fracción diminuta de lo que tiene Estados Unidos. Las 2 economías del mundo que realmente se están contrayendo son Japón y Alemania. Alemania representa casi el 25% de la UE. Impusieron confinamientos por la COVID y muchos pequeños negocios quebraron. Luego impulsaron la agenda del cambio climático. Se vieron decenas de miles de trabajadores de Volkswagen protestando porque tienen que pasarse a los coches eléctricos. Después impusieron sanciones a Rusia, lo cual fue realmente una insensatez. Europa no tiene energía, tiene que importarla de otro lugar. Y los precios están, ya sabes, subiendo de forma astronómica. Eso hizo que más negocios cerraran. Estás viendo a Merz en Alemania por primera vez, alguien criticando a Merz y a Bruselas, porque salieron con esto de, oh, tenéis que aceptar migrantes. El problema es que no tienen cualificación, no hablan el idioma. Quiero decir, ¿cómo podría contratar a alguien aquí si ni siquiera puede hablar inglés para contestar al teléfono? Históricamente, si yo quisiera mudarme a Suiza, a Zúrich, tendría que aprender alemán. Si fuera a Ginebra, tendría que hablar francés. Si no puedes hablar el idioma local, no puedes conseguir trabajo. Y por eso cuando estuve en reuniones con Europa, les advertí. Les dije, no entendéis qué fue lo que hizo grande a Estados Unidos. Dije que era discriminación. Oh, Dios mío, ¿cómo puedes decir eso? Porque era justo. Quien fuera el último en bajar del barco lo tenía difícil para conseguir trabajo hasta que pudiera hablar inglés. Luego, a la segunda generación le fue mejor porque todos hablaban el mismo idioma. Pregunta a un estadounidense qué es y te dirá, soy mitad irlandés, mitad alemán. Pero eso no se ve en Europa. Es el idioma lo que los mantiene separados. No vas a ver a alguien de Escocia casándose con alguien de Sicilia. Bueno, quizá 1 o 2, pero no es común. En Estados Unidos, una vez que todos hablaban el mismo idioma, las diferencias étnicas no importaban. Por eso lo llamaban el crisol de culturas.
Así que, en Europa, la idea de crear inicialmente una unión comercial estaba bien. Initially, just creating a trade union was fine. When you created the EU, and Cuando creasteis la AO, centralized government, cada vez que se forma un gobierno centralizado así, se vuelve hambriento de poder. Pasan por encima de las costumbres locales, quiero decir, de la cultura, de todo. Es como si realmente dicho a Zelensky le hubieran dado el visto bueno a Zelensky para destruir los oleoductos hacia Hungría, porque Hungría no está de acuerdo con ellos. Y están cambiando sus normas para poder, ya sabes, al principio para vender el euro, hacía falta un voto unánime para que nadie fuera oprimido por Alemania o por otro país. Y ahora, como eso no funciona, quieren cambiar las reglas. Así que no podemos oprimirte, ya sabes, allí la libertad de expresión está desapareciendo. Están desesperados por conservar el poder. Y ese es el verdadero problema. Si no tienen un enemigo externo, entonces el pueblo se levantará con sus orcas y asaltará el parlamento. then the people will rise up with their pitchforks and storm the parliament. All right, simple as that. That's what history always shows us. Así de simple. Es lo que la historia siempre nos muestra. Así que tienes que decir, no soy yo, son ellos. Cuando Biden impuso sanciones contra Rusia y subieron los precios de la gasolina, ¿qué dijo? Oh, es la inflación de Putin. Putin no subió los precios, lo subiste tú. Luego empezó a vaciar todas las reservas estratégicas para intentar bajar el precio del petróleo y salvar su propio pellejo. Eso es a lo que me refiero con las repúblicas, es que no hay control ni equilibrio. Les encanta decir, oh, vivimos en una democracia. No es cierto. Quiero decir, solo hay que mirar a Vietnam. Con 18 años eras lo bastante mayor para ser reclutado, que te dieran un arma y te dijeran que fueras a matar gente. No podías ni tomarte una copa hasta los 21, y desde luego no podías votar hasta los 21. Pero con 18 ya eras lo bastante mayor para morir. ¿Y eso es democracia? ¿No tienes derecho a votar? And that's democracy? You have no right to vote? Should we be in this war or not? We're never asked. ¿Deberíamos estar en esta guerra o no? Nunca se nos pregunta. Irak. Los documentos han mostrado que Wesley Clark, el general Wesley Clark, fue al Pentágono después del 11 de septiembre y le dijeron, bueno, vamos a entrar en Irak. Él preguntó, ¿Saddam hizo algo? No, simplemente no sabemos qué más hacer. ¿Sabes? Quiero decir, luego inventaron lo de las armas de destrucción masiva. Nunca existieron. E incluso él dijo que el plan era, bueno, básicamente estaban en Afganistán y si tomaban Irak, entonces tendrían a Irán en ambas fronteras. Pensaban que podrían derrocar al régimen islámico. Quiero decir, siempre es este sinsentido de gente en despachos tomando esas decisiones. Eso no es una democracia. Nunca se nos pregunta, ¿debemos ir a la guerra? Nunca. ¿Debemos subir los impuestos? Never. Shall you raise taxes? No. No. Nobody asks us anything. Nadie nos pregunta nada. Nos dicen lo que queremos oír. Vivo aquí en Florida y de vez en cuando aparece una bacteria o algo en el Golfo que llaman marea roja. Y los políticos dicen, oh, vota por mí. Me aseguraré de que no vuelva a haber marea roja. Todo es culpa de los agricultores y sus productos químicos y cosas así. Lo busqué en Google. La primera marea roja en el Golfo fue reportada por los españoles en 1642. Ya sabes, quiero decir, incluso con el cambio climático y todo eso, actúan como si el clima nunca hubiera cambiado, si no fuera por nosotros conduciendo nuestros todoterrenos o lo que sea. Quiero decir, parece que nunca oyeron hablar de la edad de hielo o de los periodos de calentamiento. I mean, I never heard of the ice age and warming periods and climate's always been Y changing. ya sabes, el clima siempre ha estado cambiando. Incluso puedes leer a Cicerón hablando de la contaminación en aquella época y de la inflamabilidad, saliendo de la ciudad para tomar aire fresco. Quiero decir, esto lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Así que creo que vuestra crisis de deuda es lo que está impulsando muchas cosas y hará que busquen más la guerra externa como excusa, una distracción de sus propios fracasos, porque simplemente no quieren abordar los problemas. ¿Cómo vamos a ir a la guerra cuando ya estamos endeudados a este nivel? Vas a tener que emitir más deuda. At this stage, you're going to have to issue more debt. Nobody
wants to look at this long. Nadie quiere mirar esto a largo plazo. I mean, decades ago. Quiero decir, he hablado con gente hace décadas y les advertí, oye, esto no va a funcionar. Honestly, Y la respuesta, sinceramente, fue, sí, vale, pero yo no estaré aquí dentro de 30 años. Les da igual. Lo único que les importa es ganar las próximas elecciones dentro de 2 años. so there is Así que no hay una visión a largo plazo. long-term view. Es como, ¿por qué debería hacer algo que no es popular hoy por algo que ocurrirá dentro de 20 años, cuando tengo que ganar unas elecciones en 2? That's what's broken. Eso es lo que está roto. Creo que vamos a ver un cambio político importante en los próximos 8 años y va a estar impulsado por la economía, porque esto no es sostenible. That's just going to be driven economically because this is not sustainable. Well, in terms of forecast, though, Bueno, en cuanto a las previsiones, ¿cómo crees que responderán los europeos a todo esto? Porque estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Creo que el propio euro, muchas personas en la UE, incluidos algunos de sus arquitectos, lo describen como una casa a medio construir, porque se dieron cuenta de que los cimientos no estaban ahí. Pero asumieron que si tienes una unión monetaria, en algún momento vas a tener una crisis, porque no hay una unión fiscal. Y cuando llegue esa crisis, será el impulso para construir una unión fiscal. Luego, cuando se construye una unión fiscal sin una unión política, habrá otra crisis, y esa crisis será la razón para construir una unión política. that will give the reason to build a political union, and then you would start at the other end to make the Y entonces ya sabes, empezarías por el otro extremo, para convertir la UE en estos Estados Unidos de Europa. Así que todo esto debería haber sido previsible, pero tuvo que celebrarse como un enorme proyecto de paz. Y, como dijiste, ahora toda crítica puede descartarse fácilmente como, bueno, eso es un argumento de Putin o algo igual de absurdo. Pero, ¿qué crees que ocurrirá en Europa en los próximos años, o incluso en los próximos meses, en términos de estabilidad social? Mencionaste la guerra, pero también el populismo. Una vez que una clase política pierde legitimidad, la gente busca fuera de la clase tradicional. Tendremos aquí a unos Trump europeos. ¿O cuáles son las soluciones que puede ofrecer un estamento político que se está volviendo más rebelde? Bueno, básicamente creo que la historia demuestra que acabarás rompiéndote, ¿eh? History shows that you'll break up and go back to independent countries, etc. Y volver a los países independientes, etc. Si miras a la Unión Soviética, Lenin en realidad estaba copiando a Estados Unidos en el sentido de que cada república debía conservar su soberanía. Incluso escribió una carta, no permitáis que Stalin me suceda. Incluso hubo rumores de que Stalin pudo haber envenenado a Lenin también. Cuando llegó al poder, lo consolidó todo. No permitió repúblicas independientes. Y eso es básicamente lo que provocó la desintegración de Yugoslavia. Se rompió por líneas étnicas. Quiero decir, los Balcanes han sido ocupados y conquistados tantas veces. Tienes el cristianismo ortodoxo, el catolicismo y el islam, porque el Imperio Otomano estuvo allí. Y cada grupo acaba, ya sabes, colonizando en cierta medida. Y por eso ha habido una... Quiero decir, Bismarck había advertido a Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Dijo que habría una gran guerra y que vendría de los Balcanes. Tenía razón. Y Europa tiene, bueno, el primer nivel son las diferencias de idioma. Quiero decir, he estado en Grecia cuando Merkel se oponía a rescatar a los bancos griegos y había protestas con gente disfrazada de nazis en las calles. Los recuerdos son largos en Europa. Y quiero decir, por eso Estados Unidos fue muy aislacionista. Hay un documental que muestra cómo FDR había ido a Boston, siempre quiso que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Y en Boston la mayoría eran irlandeses. In Boston, you have mostly Irish. And they said, you expect us to send our boys. Y dijeron, ¿esperas que enviemos a nuestros muchachos a defender a los británicos después de lo que hicieron en Irlanda? Olvídalo. A eso me refiero. Las memorias son muy largas. Así que no pudo hacer que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial hasta Pearl Harbor. Si solo se trataba de ir a Europa, no. Nosotros dejamos eso. Están todos locos. Mantente alejado de allí. Esa era básicamente la opinión. Europa se dividirá según sus líneas étnicas.
Estamos viendo lo mismo en Canadá, y este es parte del otro problema. Si observas la Reserva Federal y cómo se creó inicialmente fue absolutamente brillante. Estaba copiando lo que hizo JP Morgan para salvar a los bancos durante el pánico de 1907. Había habido un terremoto en San Francisco en 1906. There was a 1906 earthquake in San Francisco. The insurance companies were on the East Coast. Las compañías de seguros estaban en la costa este y en Londres, y el dinero fluía del este al oeste. Eso provocó escasez, y algunos bancos quebraron. Entonces, JP Morgan reunió a todos los bancos y dijo, si no rescatamos a los bancos débiles, vendrán a por nosotros. De eso trataba la idea de la Reserva Federal. Si observas su estructura inicial, se la llamaba el prestamista de última instancia. ¿Por qué? Porque no compraba deuda del gobierno. Se creó con 12 sucursales, y si miras un periódico de la década de 1920, verás cada sucursal enumerada, y cada una era independiente. Así que, si había escasez de dinero en San Luis, subían los tipos al 4%, mientras todos los demás pagaban el 3%, para traer dinero a esa región. De acuerdo. Y fue más bien un estímulo directo en el sentido de que si eras una empresa, ibas al banco, necesitabas pedir dinero prestado y los bancos no estaban concediendo préstamos en ese momento. Podías emitir pagarés corporativos a 90 días y la Reserva Federal los compraba para que no tuvieras que despedir a tus empleados. Bien, de ahí proviene el título de prestamista de última instancia. De acuerdo. ¿Y entonces qué pasó? Este es el problema con los gobiernos. En 1914 se crea la Reserva Federal y comienza la Primera Guerra Mundial. El Congreso va a la Reserva Federal y dice, no compréis papel corporativo. Tenemos que emitir mucha deuda para financiar la guerra. Comprad la nuestra. Nunca lo devolvieron. Bien. Luego llega 1935. Roosevelt, intentando imponer su agenda socialista, usurpa la Reserva Federal, crea un presidente en Washington y lo convierte en un sistema uniforme con un único tipo de interés. Usurpó todo el poder de las sucursales. ¿Para qué están siquiera ahí? Su propósito es básicamente obsoleto ahora. Bien, así que está creando socialismo y necesita controlar los tipos de interés. Bien, llega la Segunda Guerra Mundial y entonces instruyen a la Reserva Federal. Si los tipos de interés superan cierto nivel, tenéis que comprar. Así que se utilizó la expansión cuantitativa para evitar que los tipos de interés subieran demasiado y así poder financiar su guerra. Luego llega 1951, la Guerra de Corea. Truman acude a la Reserva Federal y quiere que hagan lo mismo otra vez. La Fed es técnicamente independiente y esta vez se negó. Dijeron, no vamos a hacer esto de nuevo. Fue la primera vez que la Fed mostró algo de carácter. Muy bien, y se negaron a hacerlo. Básicamente, ahí es donde se sitúa la Fed hoy en día. Pero originalmente fue diseñada para gestionar los flujos de capital regionales. Por eso Canadá va a desintegrarse porque, de nuevo, la costa oeste, Alberta, está orientada a las materias primas. Alberta es casi como Texas. Tienen ganado, petróleo, ya sabes. La costa este es más como Nueva York, toda orientada a las finanzas, etc. La mayoría de los grandes bancos están allí. Así que cuando el mercado inmobiliario era especulativo y se estaba formando una gran burbuja en Toronto, los contables de los bancos empezaron a subir los tipos de interés para combatir esa inflación. Mientras tanto, estaban llevando a los agricultores y mineros de Alberta a la bancarrota. Este es el problema regional. Puede que sea un solo país, suena bien, pero lo mismo ocurre en Europa. No todas las economías son iguales. Alemania es más industrial en comparación con Italia o España. Diferentes momentos, diferentes ciclos. En Estados Unidos siempre lo llamamos el arbitraje Texas-Nueva York. Cuando los precios del petróleo subían de forma drástica, Nueva York se quejaba de la inflación y de los problemas allí. Cuando el ciclo de las materias primas bajaba, Nueva York celebraba diciendo, estamos ganando mucho dinero. Así que siempre lo llamamos el arbitraje Nueva York-Texas.
porque estaban en lados opuestos de un balancín. They were on opposite sides of a seesaw. And that's why you're also Y por eso también se oye hablar de que Alberta quiere separarse, porque aquí tienes a Carney llegando, y él fue uno de los fundadores de Cero Neto. Estuvo allí desde el principio. Incluso dijeron que aquella chica de 16 años, Greta, renunciad a vuestros trabajos, cerrad todo el petróleo para salvar el planeta, vivid de las ayudas, ya sabéis, y quedaos en casa viendo la tele. En Estados Unidos, John Kerry fue a hablar con los mineros del carbón y les dijo, deberíais cerrar todas las minas de carbón y aprender a fabricar paneles solares. Llegó a ser absurdo. Así que Alberta tiene que renunciar a todos sus empleos y quedarse en casa viendo la tele. Alberta es la provincia más productiva de Canadá, y una vez más, hay gente en la capital que simplemente no lo entiende. Lo mismo pasa con Alemania. The same thing with Germany. You cut off the Cortas la energía barata y la industria de Alemania decae. Eso representa el 25% de tu PIB. Puedes despotricar todo lo que quieras contra Trump, pero el crecimiento económico de Europa es menos de un tercio del de Estados Unidos. Todas esas ideas de, mira, no se puede tener justicia social, libertad individual y eficiencia económica al mismo tiempo. Muy bien, ¿quieres justicia social? De acuerdo, todos tienen que ganar lo mismo. Pero entonces hay que violar tus derechos individuales para lograrlo, y sin duda, estás en la misma situación que la URSS. La ineficiencia económica te hunde, así que no puedes tener las tres cosas a la vez. Una anula a la otra. Eso fue lo que hundió a Rusia. Y en teoría, como dije, son el país más rico del mundo desde el punto de vista de los recursos naturales. country in the world from a natural resource perspective. But if you don't have the political structure, Pero si no tienes la estructura política ni la libertad para permitir que la gente haga eso, nunca logras despegar. Fui detrás del muro de Berlín antes de que cayera. Vi lo que realmente había allí. Y he estado en China, así que he visto ambas versiones del comunismo y eran completamente diferentes. Stalin era más paranoico. A los niños, incluso en Alemania del Este, se les enseñaba que si sus padres hablaban alguna vez contra el Estado, debían denunciarlos. Incluso celebraron a un niño que delató a sus padres y lo convirtieron en un héroe nacional. Creo que Stalin era tan paranoico que realmente rompió la unidad familiar. Tenía un amigo en Alemania del Este. Cuando cayó el muro, su padre fue a buscar su expediente de la Stasi. Volvió a casa y mi amigo pensó que su padre se había vuelto loco. and he came home, he thought his father had lost his mind. He starts punching holes in the walls, but he's pulling out microphones. Empieza a golpear las paredes y arrancar micrófonos. Dijo que después de leer su expediente, se dio cuenta de que todos los que creía sus amigos le habían estado delatando. Afirmó que nunca volvería a hablar con nadie que no fuera de su familia. Eso era stalinismo. Bien, China no era así. China tenía más bien lo que podrías llamar el síndrome de la amapola alta. No les importaba realmente lo que dijeras a tu esposa, pero si salías por la puerta y empezabas a gritar que la amapola es más alta que las demás, te cortaban la cabeza. Así que creo que esa diferencia es la razón por la que China prosperó tan rápidamente en comparación con Rusia. No destruyeron la unidad familiar, mientras que Rusia, creo, sí lo hizo. Ambas eran comunistas, de acuerdo, pero versiones diferentes. Y esa es solo mi observación tras haber visto ambas de cerca, por así decirlo. Up front, so to speak. So I just saw that very, very stark difference between. Así que acabo de ver esa diferencia tan marcada entre los dos. Y creo que por eso China ha crecido de forma tan espectacular. Ha superado con creces a Europa, y creo que superará a Estados Unidos probablemente dentro de los próximos 5 años. Principalmente porque Occidente no ha aprendido. Estamos cometiendo los mismos errores que hundieron a la Unión Soviética, ya sabes, con la justicia social y cosas de ese tipo. Y, ¿es la disparidad de ingresos el problema? Todo eso es pensamiento comunista. De acuerdo, hay disparidad de ingresos entre países. Todo se reduce a cuál es la verdadera riqueza de una nación. Y creo que eso quedó bastante claro con Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ascendieron a la cima en sus respectivas regiones porque eran países productivos. In their respective regions.
because they were productive. The wealth of a country isn't the productivity. La riqueza de un país no es solo la productividad de su gente. Eso está muy, muy claro. Quiero decir, mira a Rusia. Tiene todos esos recursos, muy buenos, pero no tiene la productividad. Mira a China. Tiene la productividad. Por eso está creciendo. Teníamos oficinas en China, en Hong Kong, y lo que me pareció interesante fue que alguien podía tener un trabajo a tiempo completo, ganando muy buen dinero, pero aún así tenía un segundo trabajo por la noche. Era como si tuvieran que estar trabajando todo el tiempo. Fue interesante de observar. Les preguntaba, ¿no ganas suficiente dinero? Y me decían, no tiene nada que ver con eso. Simplemente no querían quedarse en casa viendo la televisión, preferían estar haciendo algo. Así que fue muy interesante en ese sentido. So it was very interesting that way. So I think that I'm trying to address. Así que creo que estoy intentando abordar ese problema fundamental. Creo que tenemos que aprender esa eficiencia económica que derribó el comunismo tanto en China como en Rusia. Todos tenemos talentos diferentes. Un neurocirujano no debería ganar la misma cantidad de dinero que alguien que barre el suelo. Es cuestión de oferta y demanda. Muy pocas personas pueden ser neurocirujanos y prácticamente todo el mundo, mientras no tenga una discapacidad, puede barrer un suelo. Todo debería regirse por la oferta y la demanda. Y no se puede decir, ya sabes, que alguien que lanza un balón de fútbol americano y gana $30 millones al año, bueno, él es quien atrae a todo el mundo a los estadios y demás. Así que sin él no ganarían tanto dinero. Parece una locura pagarle a alguien una cantidad tan enorme de dinero solo por lanzar un balón de fútbol americano. De acuerdo, pero el mercado es el mercado. Y creo que el libre mercado decidirá lo que tenga que ser, pase lo que pase. Así que probablemente nos dirigimos hacia una división y una redefinición del gobierno. Me gustaría que llegáramos a ver algo más parecido a una democracia directa, más como Suiza, donde se necesita un cierto número de firmas y luego algo se somete a votación. Acaban de tener una votación como ¿deberíamos grabar a los multimillonarios a un tipo más alto? Y la gente dijo que no. Si eso lo decidiera un burócrata diría, ¿conseguiré más dinero? Sí, hazlo. Así que creo que deberíamos ser nosotros quienes respondamos a esas preguntas. ¿Vamos a la guerra? Eso es una democracia. Si no se nos hace esa pregunta, eso se parece más a una dictadura. Así que creo que estamos simplemente al final del camino con las repúblicas en general. Y los mercados básicamente van a hacer eso. No hace falta que alguien se suba a una tribuna diciendo, seguidme, vamos a hacer esto o lo que sea. Es más bien un problema mundial, y se está viendo prácticamente en todas partes, desde Tailandia hasta Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Europa. Es un problema sistémico, porque una vez que entregas el poder a cualquier gobierno, da igual cómo se llamen, buena suerte intentando recuperarlo. A menudo se dice que puedes votar para entrar en el socialismo, pero tienes que luchar para salir de él. Ese es, sencillamente, el problema con cualquier organismo gubernamental. Y la regulación es lo que resulta crucial. Por eso no estoy de acuerdo con Trump en el tema de los aranceles. Si miramos los hechos reales, la ciudad de Detroit fue donde comenzó la industria del automóvil. No quedó ni una sola empresa automovilística. ¿Por qué? Porque los políticos se volvieron codiciosos. Ganaremos dinero como si no hubiera un mañana. Siguieron subiendo los impuestos y las regulaciones, y todas se marcharon. La ciudad de Detroit incumplió su deuda en 1937. Bien, no estamos hablando de los años 60, 70 u 80, sino de 1937. Así que Trump quiere culpar a China o a quien sea. Suena bien. Yo básicamente reestructuré empresas multinacionales, así fue como llegué a conocer a Margaret Thatcher. Probablemente fue una de las líderes mundiales más inteligentes que he conocido. Había oído que había un tipo enviando empresas a Gran Bretaña, y yo casualmente conocí a su asesor personal, Sir Alan Walters. Él dijo, sí, ese es Marty. Y ella respondió,
¿Hay un tipo que hace eso? And he said, yeah, that's Marty. And she said, there is a guy doing this? Yeah. Sí. So she wanted to meet me, and I explained to her, and she. Así que ella quería reunirse conmigo, y se lo expliqué, y lo entendió muy rápido. Le dije que si las empresas solo necesitaban el mejor trato fiscal, como las aerolíneas, las estaba ubicando en Irlanda. Si necesitaban mano de obra cualificada, básicamente las estaba ubicando en el Reino Unido, no en Alemania. Basically in Britain, not Germany. ¿Por qué? I explained to her if I paid the Le expliqué que si pagaba al trabajador exactamente la misma cantidad de dinero en Gran Bretaña que en Alemania, todas las regulaciones adicionales aumentaban el coste en aproximadamente un 40% más en Alemania que en Gran Bretaña. Y la gente no se fija en esto. Regulan todo tipo de cosas. Muy bien. Y creo que en las repúblicas hay personas que están ahí aburridas y sienten que tienen que hacer algo para poder decir, mira, hice algo para que me reeligieran. Así que simplemente se inventan cosas. Cuando estaba en Nueva Jersey, aprobaron una norma que me obligaba a tener un seguro de responsabilidad civil especial. Special liability insurance. Somebody came into the office. We were on the third floor. Alguien entró en la oficina. Estábamos en el tercer piso. Cuando lo revisé vi que no cubría a nadie de otra empresa que estuviera empleado, porque eso sería compensación laboral, ¿no? Tenía que pagar $30,000 al año por ese seguro, y nunca conseguimos averiguar a quién podía cubrir. Íbamos a celebrar una conferencia en Filadelfia, en el centro de convenciones, y nos dijeron que teníamos que tener un seguro contra terrorismo. Dije, ¿qué demonios es un seguro contra terrorismo? Tuve que cubrir el centro de convenciones, la ciudad de Filadelfia y el estado. De acuerdo. Cruzamos la calle y fuimos al Marriott. Incluso llamé a mi agente de seguros y le dije, ¿vendes seguros contra terrorismo? Me dijo que nunca había oído hablar de eso. Es el cuñado de alguien en la ciudad de Filadelfia haciendo dinero y yo tengo que pagar todo esto por si hay un ataque terrorista. ¿Por qué? Porque tuvimos una conferencia allí. Quiero decir, a eso me refiero. Se convierte más en una piedra de ladrones, inventando normativas que solo Dios sabe cuáles son. Y el otro problema es que no puedes invitar a una empresa y decirle, vale bien, tu tipo impositivo es del 10%, y luego de repente decir, bueno, mis hijos tienen que ir a la universidad, así que voy a subir los impuestos para poder robar un poco más. ¿De acuerdo? Por eso una empresa se marcha. Yo instalé algunas empresas en Macedonia, principalmente porque tenían una garantía de 25 años sin aumento de impuestos. No puedes elaborar un plan que vaya a costar, ya sabes, $500 millones construir. Tienes un plan de negocio y el tipo impositivo es, digamos, del 20% o lo que sea. Luego de repente dicen, bueno, necesitamos más dinero, así que lo vamos a subir al 30 o al 40%. De pronto pasas de una posición rentable a una negativa. Mira California, ahí está Gavin Newsom. Oh, necesitamos dinero, así que vamos a imponer un impuesto sobre la riqueza del 5% a los multimillonarios. Pero solo será una vez. Una vez que hacen eso, siempre vuelven a por más. Lo que no entienden es que la mayoría de esos multimillonarios lo son básicamente por el valor de sus acciones, ¿de acuerdo? No es dinero en efectivo en el banco. La mayoría ha salido a bolsa y ha conservado lo justo para mantener el control. Ahora vas a vender al 5% tus acciones para obtener el efectivo que libera por el impuesto. Puede que pierdas el control de la empresa. Por eso de repente viste que todos estaban yendo, mudándose a Texas o Florida. Hay una buena cita que puedes buscar de Grover Cleveland durante el pánico de 1893. Era demócrata y estaba gritando a su propio partido. Dijo que en estos periodos de finanzas insanas puedes subir los impuestos y el capital se marchará. Pueden poner su dinero en el extranjero. Bien, lo que queda es el asalariado. El asalariado es el único que puede pagar el impuesto. No puede llevar su trabajo al extranjero para protegerlo,
se va a marchar. Y ya sabes, esta idea de gravar a las grandes empresas, ellas se van. ¿Y quién tiene que pagar la factura? Los que no pueden. Así que esto es importante. Los impuestos sobre el patrimonio son probablemente los peores. Tienes una casa, la compraste por $100,000 y te dicen, ahora vale 200,000. Tienes que pagar impuestos sobre el valor duplicado. Pero no tienes el dinero en efectivo. Si no puedes pagar el impuesto, tienes que vender la casa para hacerlo. Y aunque tuvieras el dinero para pagar, ¿qué pasa entonces? Bien, el mercado se hunde, la casa vuelve a valer $100,000. ¿Te devuelven el dinero? No. De acuerdo. Si vuelve a subir y supera los 200,000, ahora tienes que pagar impuestos otra vez. Por eso el impuesto sobre el patrimonio es probablemente el peor de todos, porque de todos modos, sigues pagando todos los demás impuestos. Sabes, testifiqué ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, creo que fue en el 96. Me estaban preguntando por qué ninguna empresa estadounidense consiguió alguno de los contratos en China para construir una presa en el Río Amarillo. Les dije, muy sencillo, nosotros grabamos los ingresos mundiales. Alemania no. Así que una empresa alemana que licite por el mismo proyecto ya es un 35% más barata. Y ellos dijeron, vaya, ¿de verdad? Yo respondí, sí. ¿Revisaron alguna vez la tributación mundial? No. Tendrían que renunciar a dinero, y eso no pueden hacerlo. No les importa el país, no les importa la gente. Solo piensan, tengo que ganar las próximas elecciones. Y ya está. Así que he aprendido con los años, y llevo en esto mucho tiempo, quizás 50 años, que uno aprende de sus errores personales. El gobierno no. Porque la gente sigue cambiando. Así que todos los que estaban allí, ya sabes, hace casi 30 años cuando me llamaron por lo del euro, ya no están. Bien, entonces llega el siguiente grupo y hay que volver a formarlos desde cero. Me siento como en esa película con Bill Murray en el tiempo. Es lo mismo una y otra vez. ¿Vamos a hacer esto otra vez? Es muy frustrante. Por eso el oro está subiendo. Hay entusiastas del oro que ni siquiera entienden por qué. Todos los bancos centrales están comprando oro. No son inversores. Básicamente se dieron cuenta de que una vez que la administración Biden impuso sanciones a Rusia, fue la decisión más estúpida de todas, porque dividió la economía mundial. Eso fue lo que creó los BRICS. Incluso tienes a Blinken amenazando a China. Si ayudas a Rusia, haremos lo mismo contigo. ¿De verdad? Muy bien. Muchas gracias. Y se van. Bien. Ahora, si vas a la guerra, lo primero que quieres hacer es asegurarte de no tener deudas con tu adversario, porque no te las van a pagar. ¿Crees que vamos a pagar intereses sobre la deuda que tiene China? Ni hablar. Rusia, bueno, Rusia lo ha vendido todo, lo entienden. Muy bien. Europa entra en guerra. Los políticos no entienden esto. ¿Qué vas a hacer con la deuda? Todo el mundo la va a vender. Muy bien. Básicamente eso es todo. Estados Unidos estaba prácticamente en bancarrota en 1896. JP Morgan organizó un préstamo en oro para devolver el tesoro a los 100 millones. Fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial las que convirtieron a Estados Unidos en la capital financiera. Antes lo era Gran Bretaña. Puedes mirar en eBay. China solía emitir sus bonos antes de la Primera Guerra Mundial en libras esterlinas. Ahora los mercados emergentes emiten deuda en dólares porque tienen que venderla. Van a Nueva York para venderla. Igual que antes, todo el mundo iba a Londres para hacerlo. De acuerdo. Así que no hubo ninguna política interna de ningún político que convirtiera a Estados Unidos en la mayor economía. Fue Europa.
Con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todo el capital se trasladó hacia aquí. Pasamos de estar en bancarrota en 1806 a tener el 70% de todas las reservas oficiales de oro del mundo en 1945. Así que creo que, ya sabes, estamos viendo una deuda soberana que está burbujeando y es como una bomba de relojería que hay que abordar. Dudo seriamente que los gobiernos vayan a reformarse en el sentido de que tendrían que renunciar al poder. No hacen eso. Históricamente, tienden a intentar salir de la situación mediante la inflación para poder pagar la deuda con mayor facilidad. Así que tenemos problemas por delante, pero creo que la luz al final del túnel es que podremos rediseñar el gobierno y con suerte será una democracia más directa en la que realmente se nos hagan preguntas. Así que esa es mi esperanza para el futuro. Pero los próximos años, las consecuencias de esta mala gestión fiscal que hemos tenido van a ser graves. Por eso el oro está subiendo, porque es neutral. A los bancos centrales no les importa si el oro sube o baja de valor, es neutral. No les importa quién gane una guerra, es neutral. No tengo que depender de la deuda estadounidense ni de la europea, y ese es el verdadero problema. El oro probablemente subirá más. Para cuando lleguemos a 2032, puede que incluso alcance al menos los 8,000, quizá más cerca de 10. Pero hay que entender que las repercusiones de esto son serias, y Europa es más vulnerable porque no está unificada. Los ministros de Finanzas de Francia y del Reino Unido han admitido que podrían necesitar un rescate del FMI. Si eso llegara a ocurrir, los operadores no solo empezarían a fijarse en otros países, sino también en los bancos. Oh, ¿quién tiene más deuda francesa? Así que el sistema bancario europeo es más vulnerable que el de Estados Unidos. Estados Unidos solo tiene la deuda federal. En Europa tienen una cornucopia de deudas de varios países diferentes. Así que los operadores buscarán ver quién tiene más exposición a quien esté en problemas. Sabes, se avecinan tiempos interesantes. No es el fin del mundo. Sobreviviremos. Pasamos por estas cosas quizá una vez cada 300 años o algo así. Después de la Revolución Americana o la Revolución Francesa, uno se sienta y rediseña el gobierno. Este será nuestro momento. Nos toca rediseñarlo. Y señalo estas cosas con la esperanza de que aprendamos del pasado y no cometamos los mismos errores estúpidos. Cuando los padres fundadores crearon Estados Unidos, no había salario. Solo se les pagaba una dieta diaria. Se reunían durante unas pocas semanas al año, y eso era todo. Para acabar con la esclavitud fue cuando empezó el soborno. Tú votas con nosotros y te daremos un salario anual. Y así comenzó todo. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando se creó este gobierno permanente. Ese no era el diseño original. Estas cosas maduran y se transforman con el tiempo. Cuando se estaba creando la URSS, nadie anticipó la llegada de migrantes ni problemas de esta naturaleza. Pero muchos países, ya sabes, están viendo un descenso en la tasa de natalidad. Así que pensaron en permitir la entrada de todos esos migrantes, porque todos los fondos de pensiones son básicamente un esquema Ponzi. Esperaban que cada generación fuera más numerosa que la anterior y que esos trabajadores pagaran los impuestos para financiar la jubilación de la generación previa. Pero si esa cifra está disminuyendo, entonces tenemos un problema. Así que querían aumentar la población. Hablé con Rumanía. Bruselas les decía que aceptaran a 100,000 personas. ¿Qué vas a hacer con ellas? No hablan el idioma, no tienen cualificación. Solo 100,000. Eso es todo. No aportan a la economía ni a la productividad. La lastran. Es como contratar a una empleada del hogar para limpiar tu casa. No aumenta tus ingresos, te cuesta dinero.
Así que creo que básicamente ahí es donde estamos. Soy optimista a largo plazo. Si entendemos que tenemos que afrontar estos problemas y si comprendemos cuáles son, entonces creo que podremos salir adelante y ver esa luz al final del túnel. Well, I like this optimism, Bueno, considering that me gusta ese we optimismo, are, ya sabes, most teniendo en likely cuenta que to parece que crash se or avecina un gran come back colapso. again. Pero de nuevo, Yes, of con eso course, hay there's cierta hope of esperanza de moving instead of renovación, just en lugar de doubling down simplemente on insistir en horrible políticas policies. horribles. So, Así well, que, thank you muchas very gracias por much venir. for coming Espero on, volver a and tenerte en el yeah, futuro para que I compartas hope we get you algunas back on previsiones, again in the porque future como to has get dicho, some estos forecasts, son because tiempos this is realmente interesantes. yeah, Gracias de truly, as nuevo. you said, interesting times. So, thanks again. Una maldición china, ¿verdad? Que vivas tiempos interesantes.